Modelamiento de la geometría de fractura. Una vez se iniciada la fractura, la inyección de fluido puede dar lugar a que la fractura se propague. La geometría de fractura creada puede ser aproximadamente modelada considerando las propiedades mecánicas de la roca, del fluido fracturante, condiciones a las cuales el fluido es inyectado, es decir, tasa de flujo y presión, así como también los esfuerzos y su correspondiente distribución en el medio poroso. Por ende, en la descripción de la propagación de la fractura se requieren dos leyes fundamentales, como son la ley de conservación del momentum, masa y energía, así como el criterio de propagación, es decir, que hace que el extremo de la fractura avance, lo cual involucra interacciones de la roca, fluido y distribución de energía. Se han considerado tres modelos genéricos disponibles, como son el modelo en dos dimensiones, modelo pseudo tridimensional y modelo tridimensional. En cuanto al modelo tridimensional, permite la propagación total de la fractura en tres dimensiones, con flujos de fluidos totales en dos dimensiones. Por otra parte, este modelo requiere de una serie de datos para justificar su uso y son extremadamente intensivos en los cálculos. Seguidamente, en la mayoría de los casos no se utilizan, sin embargo, para fracturas en pozos altamente desviados y horizontales, puede requerir un modelamiento con los modelos 3D, debido a que la alineación de la fractura con la trayectoria del pozo es probable que sea diferente con la dirección de propagación de la fractura, la cual debe ser normal al esfuerzo mínimo. Ahora bien, los modelos de dos dimensiones son aproximadamente analíticas de forma cerrada, asumiendo constante y conocida la altura de la fractura. Por ende, los modelos de fractura 2D fueron los primeros intentos de la industria para modelar matemáticamente el proceso de propagación de la fractura. Seguidamente, en la actualidad son buenas aproximaciones, sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. Primeramente, se deben entender los modelos 2D para poder entender los modelos 3D. Segundo, existen algunas circunstancias en las cuales los modelos D o 2D pueden ser válidos. Esto incluye fracturamientos en capas de método de metano de carbón, denominado GDK, y fracturamientos masivos en formaciones uniformes, radiales. Por consiguiente, existen tres modelos principales, a sabienda el modelo radial, el modelo GDK y el modelo PKN. En cuanto al modelo radial, se han desarrollado varios modelos radiales, pero en cada uno se asume que la altura está directamente, valga la redundancia, relacionada con la longitud de la fractura. Por consiguiente, en la siguiente figura se ilustra el modelo radial en el cual el ancho de la fractura es proporcional al radio. En base a lo anteriormente expuesto, el ancho máximo de la fractura es inversamente proporcional al módulo de Young. Esto significa que cuando la formación se endurece, es decir, el módulo de Young se incrementa, la presión neta requerida para producir un ancho dado se incrementa. Por consiguiente, se toma más energía para producir ancho en una formación dura que en una formación suave. En el caso de que el ancho máximo sea directamente proporcional a la mitad de la longitud de fractura, siempre y cuando, si la mitad se duplica, el ancho también. Cabe acotar que este es el ancho creado, no el ancho final del propante empaquetado, que es un factor constituyente para el incremento de producciones post-tratamiento. Por consiguiente, el ancho final del propante empaquetado siempre será igual o menor que el ancho creado y es una función del volumen del propante por unidad de área de la fractura. Ahora bien, en el caso de que el ancho máximo es relativamente no sensible a cambios en la razón de Poisson, un incremento en este de 0.2 a 0.25, es decir, un incremento del 25%, cambia el término 1 menos b al cuadrado de 0.96 a 0.9375, es decir, un decrecimiento de solo 2.34%. Entonces, es menos importante tratar de conseguir valores exactos de Poisson. Sin embargo, puede tener un significativo efecto sobre la magnitud de los esfuerzos horizontales. Ahora bien, el modelo radial no tiene límites para el crecimiento en altura de la fractura. A medida que ésta crece hacia afuera, también crece hacia arriba y hacia abajo en la cara del pozo, incrementando el valor de H. Este tipo de propagación puede presentarse en una formación uniforme sin variaciones verticales en las propiedades de la roca, y de allí no presentar barreras que intervengan en el crecimiento de la altura. También se presenta una situación similar para fracturas pequeñas, las cuales no tienen contacto con barreras, tales como tratamientos de fracturas para evitar daño en la formación. Por
siguiente. El volumen de la fractura es obtenido del volumen de fluido bombeado dentro de la fractura menos el volumen de fluido perdido. Modelo de fractura GDK. Este modelo fue originalmente desarrollado por Krzysztof y Chertok en 1995, siendo más tarde modificado por Kessman y Clerc posteriormente. En este modelo, la altura de la fractura es fija y el ancho es proporcional a la longitud de la fractura. Este modelo también asume un ancho constante contra la altura y el deslizamiento en los límites de la formación, tal como se ilustra en el modelo siguiente, en la figura. Es importante mencionar que este modelo también es conocido como KZD. Al producir una fractura con altura constante, significa que debe haber un deslizamiento entre la formación que se está fracturando y las formaciones por arriba y por abajo. Esto es improbable, pero no imposible en algunas situaciones, especialmente o específicamente en formaciones de carbón. Ahora bien, el modelo KGD no será recomendado para casos donde grandes fracturas en las formaciones productoras se generen con el tratamiento de fracturamiento hidráulico. De hecho, el perfil del ancho de fractura resulta tener grandes volúmenes de fractura cuando se usa este modelo en lugar del modelo PKN para una longitud de fractura o una longitud fracturada. Ahora bien, el primer modelo planteado por el criterio expuesto fue por los investigadores Krzysztof y Chertok, que además consideraron una interesante hipótesis o suposición, valga la redundancia, como es que la existencia de una zona no mojada cerca de la punta de la fractura. En cuanto al modelo PKN, este modelo de fractura fue originalmente ideado por Schneider en 1946 y más tarde desarrollado por Perkin y Ken, además del trabajo de otros autores. En este modelo, la altura de la fractura se asume constante, tal como se presenta en la imagen ilustrativa. Sin embargo, esta vez no hay deslizamiento entre los límites de la formación y el ancho es proporcional a la altura de la fractura. Esta situación, como se indica, se puede visualizar en la imagen ilustrativa. Ahora bien, debemos agregar lo siguiente. En ambas direcciones, el ancho es mucho menor que las otras dimensiones de la fractura, es decir, altura y longitud, del orden de milímetros comparado con decenas o miles de metros. Es importante acotar que la geometría elíptica, aunque no es enteramente verdadera, es una aproximación acertada. En este caso, la altura de la fractura es constante. Por otra parte, la longitud es considerablemente mayor que las otras dimensiones de fractura previamente mencionadas como altura y ancho. Finalmente presentamos el modelo pseudo 3D, el cual divide la fractura en bloques separados o cerdas, es decir, cantidad de cerdas según el simulador y requerimientos del usuario. Estas aplican ecuaciones físicas fundamentales a cada cerda, además del balance de masa para estimar la geometría de la fractura a través de software especializado.